Quiero darles la bienvenida a la Cátedra de Filosofía de la Licenciatura en Ciencia de la Educación en la modalidad virtual. Mi nombre es Soraya Brizuela, mi formación es licenciada y profesora en psicopedagogía. Estoy a cargo de la Cátedra de Filosofía hace varios años y hay un equipo que también está conformando esta cátedra. Primera vez con la modalidad virtual. Lo primero que quisiera clarificar con ustedes es el posicionamiento que tiene la filosofía en el espectro del saber. Esto es el punto de vista de lo que se denomina epistemológico de la asignatura. Vamos a tomar desde esta cátedra a la filosofía como una actividad argumentativa y crítica. Cuando hablamos de argumentativa, quiere decir que sus conocimientos están fundamentados en marcos teóricos propios de este saber. Por lo tanto, posee sus métodos y procedimientos para abordarla intrínsecos, propios de la filosofía. Y por el otro lado, crítica, esta palabra tan singular que muchas veces está asociada a una valoración negativa. En realidad, cuando hablamos de crítica, que viene de la palabra critiqué, significa discernir, analizar, desmenuzar en sus partes constitutivas. Lo importante de la actitud crítica es el que verdaderamente, amparado en la argumentación, nosotros lo que buscamos es un posicionamiento teórico que le permita, ¿cierto?, desde este marco teórico que es la filosofía, ampararse en posturas argumentativas que podrán ser en un caso positivas o en otro caso negativas, pero amparado a la luz de la teoría en sí. Una mirada problematizadora de la filosofía o preguntadora de la realidad. Se parte de la filosofía desde esta cátedra siempre trabajando con problemas de la vida cotidiana, personales y también amparados o bajados a la educación, que es el ámbito o el espectro donde a ustedes les va a tocar ejercer su rol. Ahora, la mirada problematizadora de la filosofía está en un tercer punto, amparada en la búsqueda de respuestas, que lo logra o trata de lograrlo a la luz de la historia de la filosofía. Es entonces como una ida y vuelta entre los problemas y la historia de la filosofía tan rica en ese trajinar de hombres, pensadores, filósofos, que han posicionado la filosofía desde la entrada misma de ella hasta nuestros días, ¿no? También vamos a considerarla como mediadora y no a priorística. Cuando hablamos de a priori, quiere decir algo que está sentado de antemano, algo que está posicionado de antemano, ¿cierto? En este caso, la mediación que hace la filosofía es que a partir de los cuestionamientos, ¿cierto?, de los problemas de la realidad, va a buscar la respuesta en los marcos teóricos y no tiene respuestas anteriores o dadas con anterioridad. Entonces, es una permanente búsqueda de respuestas desde este lado a la filosofía, ¿no? Y por lo tanto, tiene una mirada muy instrumental y no normativa. No es algo que
acá vamos a encontrar respuestas acabadas, sino que la filosofía es utilizada o pretende ser utilizada como un instrumento para lograr la búsqueda de respuestas, la búsqueda de respuesta a todos los problemas que se nos plantea y básicamente los que se nos plantea en el ámbito de nuestro, que es la educación. Entonces, para volver un poquito y dejar clarificado, el posicionamiento de la cátedra no es el único. Hay gente que ha cursado filosofía desde otros posicionamientos, pero es importante que ustedes sepan cuál es la mirada que se le da desde la cátedra a la filosofía, como para que ustedes puedan encontrarle la lógica en el trabajo, sobre todo cuando estén manipulando el módulo o luego sean evaluados en las distintas instancias. Esto es importante. Y también desde el punto de vista ético. El posicionamiento del punto de vista ético es muy importante, puesto que acá hay como un compromiso, digamos, desde la cátedra, que es formarlos a ustedes desde este primer año ya como individuos conscientes, libres, críticos, socialmente solidarios y capaces de poder apropiarse de los productos de la filosofía para resolver cuestiones que tienen que ver básicamente con el ámbito educativo. Entonces, obviamente que todo tiene un hilo conductor. El posicionamiento epistemológico tiene un hilo conductor con el posicionamiento ético. Si yo quiero sujetos críticos es porque considero que estos individuos deben ser conscientes, libres, personas críticas, libres, capaces de poder de alguna forma transformar los procesos básicamente en educación. ¿Cuál es la importancia de la materia en el plan de estudio? Bueno, justamente pretende servir para la formación futura, digamos, como profesionales de ustedes, llevarlos a la búsqueda de respuestas, a la toma de decisiones sostenidas desde el conocimiento, para ser aplicadas justamente en el ámbito educativo. Ese es un último objetivo. Créanme que considero que la filosofía es uno de los pilares, no porque esté a cargo de esta cátedra, sino porque necesitamos verdaderamente desde la educación personas conscientes, libres, que puedan tener una mirada crítica sobre todos los procesos y los fenómenos educativos, porque es lo que la educación hoy está necesitando. Verdaderamente gente que pueda mirar un poquito más allá de la apariencia, un poquito más allá, que nos permita develar algunos procesos. Así que sí es un compromiso fuerte el de la cátedra con este tipo de responsabilidad desde el primer año de formación. Y por supuesto, esto ya les decía, es un hilo conductor desde lo didáctico metodológico. Van a ver que el módulo permanentemente toma situaciones problematizadoras y vuelve a la historia, a distintos autores, filósofos, tratando de buscar respuesta a todos los problemas que se plantean, ¿no?, desde este ámbito. Por eso es que es una ida y vuelta entre la realidad y la historia de la filosofía. Desde lo didáctico metodológico, justamente amparado en lo epistemológico, es que se toma al módulo desde este posicionamiento, desde este lugar. Por supuesto que nosotros no tenemos contenidos que estén estipulados solamente por decisión de la cátedra. Hay contenidos mínimos necesarios
que ya están considerados directamente por la universidad para ser trabajados desde la cátedra. En este momento tratamos de tomar todos estos contenidos mínimos necesarios y desde este lugar poderlos llevar a la mirada que la cátedra requiere, digamos, para trabajar a estos contenidos mínimos necesarios. Esto nos lleva a dos grandes objetivos. La filosofía que ustedes van a cursar, la filosofía que ustedes van a tener que estudiar, tiene como dos grandes objetivos desde esta cátedra, que es ubicar a la filosofía con los problemas fundamentales que amparan el campo del conocimiento, sobre todo de la educación, y por el otro lado desarrollarles en ustedes un pensamiento crítico, reflexivo y creador, capaz de plantear algunos problemas filosóficos y formular algunas hipótesis en relación al campo educativo. Es importante esto porque van a ver que en la primera parte del módulo lo que se pretende es posicionar a la filosofía, que ustedes desde acá salgan sabiendo qué es la filosofía, y por el otro lado también a partir de algunos problemas que se consideran a partir de los contenidos mínimos necesarios a trabajar, llevarlos a permanentemente reflexionar y formar en ese pensamiento crítico, que no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, requiere mucha lectura, requiere indagación bibliográfica, y luego de haber mirado diferentes posicionamientos, recién podemos desde algún lugar argumentar, y desde ese lugar podemos llegar a la valoración, o sea, a la crítica. O sea que no es una tarea sencilla, es un ejercicio, y es importante que ustedes lo hagan, lo comiencen a hacer desde esta cátedra. ¿Cómo van a estudiar filosofía? Este apartado también lo tienen en el módulo, en la parte, en el formato papel, que me parece que a título de sugerencias les puede servir. Cuando comienzan a estudiar filosofía, créanme que es una disciplina que tiene un vocabulario y una especificidad que necesita verdaderamente de dedicación. Entonces, lo primero que les podría decir es que consulten tanto la parte explicativa como la parte bibliográfica del módulo. Van a ver que en la parte explicativa del módulo tienen prácticamente el desarrollo de todos los temas, pero no hay que quedarse con eso. Hay que ir al anexo bibliográfico y mirar, ¿cierto?, y revisar ese anexo bibliográfico y estudiar la parte bibliográfica. Casi todo lo que se pide está dentro del módulo, pero la bibliografía básica va a ser Adolfo Carpio, Principios de la Filosofía, y luego sí vamos a agregar otros autores, y algunos van a ser digitales. Esto no impide que ustedes puedan ampliar la bibliografía para una mayor comprensión. Ojalá lo hicieran, porque creo que es la forma de poder justamente llegar a lo que nosotros queremos, que es a la variedad de opiniones, que no son opiniones basadas en un conocimiento vulgar, sino opiniones que están basadas en un conocimiento que es argumentativo. Para llegar a eso tenemos que indagar bibliografía,
quizás buscar diferentes tipos de posicionamientos para llegar a una mejor comprensión. También van a mirar el módulo y van a poder observar ahí muchísimas situaciones problemáticas. Casi todo el módulo está con situaciones problemáticas o denominadas también actividades de aprendizaje. Algunas de esas actividades de aprendizaje son obligatorias. Otras actividades de aprendizaje son opcionales, pero yo les diría que para su mejor comprensión ustedes las tienen que realizar a todas. Lo ideal sería que las pudieran elaborar y las pudieran armar a todas las actividades de aprendizaje para que pudieran lograr una verdadera comprensión del módulo. Cualquier cosa, cualquier inconveniente que pudieran tener, podrán comunicarse a través de la plataforma con los profesores que van a estar a cargo del espacio, en este caso yo y el equipo que me acompaña. Y otra cosa muy importante es la presentación de los trabajos, que deberán presentarse en tiempo y forma. Esto quiere decir que en tiempo, bueno, la plataforma va a manejar esos tiempos, y en forma es en función de las consignas que se estipulen y de la bibliografía que se estipule para las consignas, y inclusive allí están dispuestas hasta el formato, el tipo de letra, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones son importantes a tener en cuenta, digamos. Por supuesto que las comunicaciones de cómo vamos a trabajar van a ser a través de la plataforma. Seguramente a través de la plataforma ustedes van a tener diferentes tipos de actividades, tareas, cuestionarios, la wiki, glosarios, etcétera, etcétera, seguramente para poder ir realizando un seguimiento de la cátedra lo más adecuado posible. Y las correcciones de prácticas y de parciales van a ser a través de la plataforma. Entonces, estos trabajos son los que nosotros vamos a denominar a distancia, de presentación a distancia, tanto de prácticas como de parciales. Y algo que digamos que considero como muy importante es el tema de la evaluación. En realidad la cátedra tiene considera tres tipos de evaluación: la evaluación inicial, la procesual y la final. La evaluación inicial, que apenas comienza el espacio curricular, realizamos un pequeño sondeo acerca de cuáles son los contenidos mínimos que trae el alumno no bien ingresa al espacio. La procesual, en ello están incluidas las prácticas obligatorias y el parcial, y una bibliografía final, y una evaluación, final, que es la evaluación que tiene en realidad el carácter de presencial en todas las instancias. Cuando hablamos de las evaluaciones procesuales, estamos refiriéndonos a esas actividades de aprendizaje que van a ser calificadas. En el caso de la cátedra de filosofía, de dos modos. Una es cuantitativa y la otra es cualitativa. Serán aprobadas con el mínimo de 4 puntos y siempre la cátedra acompaña de un breve informe. Quiere decir que cada vez que ustedes tengan una devolución de los trabajos, van a saber en qué corregir, cuáles fueron las cuestiones positivas de esas prácticas, como también aquellas que ustedes tienen que ajustar.
es muy importante que ustedes lo miren en profundidad en el momento de los parciales, porque los parciales ya son instancias de carácter, digamos, individuales, en donde ustedes allí estos dos requisitos van a ser los necesarios para la educación a distancia desde la filosofía, como para tener la aprobación de regulares en la cátedra. O sea, en otras palabras, la evaluación procesual, que son las actividades obligatorias, y los parciales son las instancias necesarias dispuestas por la cátedra para lograr la regularidad. Una vez que lograron la regularidad, ustedes están en condiciones de poder rendir la instancia final, ¿no? Ahora, cuando son alumnos que lograron la regularidad, la instancia final tiene la característica de ser escrita, es presencial, y se lleva a cabo en los turnos estipulados ya por la Universidad Nacional. Puede ser que si el equipo de la cátedra, como las personas dispuestas para la mesa de examen, consideran en un examen escrito que hay algunas cuestiones a ser indagadas en forma oral, por más que sean algunos alumnos regulares, se podrán realizar, digamos, cuestionario, indagación o un momento presencial y oral. Pero si no es así, la mayoría de las instancias de alumnos regulares, una vez que el alumno puede lograr la aprobación de los 4 puntos, ¿no?, o más, logra la aprobación de la cátedra. En el caso de los alumnos libres, tienen que atravesar la instancia escrita, igual que los alumnos regulares, pero luego, ante la solvencia de ese examen escrito, en donde el tribunal considera que tiene elementos suficientes como para poder pasar a una instancia oral, entonces desde ese lugar recién comenzamos a evaluarlo en forma oral, ¿sí? Entonces tenemos para los alumnos libres, entonces 2 instancias en el examen final. Una es escrita. Una vez superada esa instancia, pasamos a el examen oral. En las 2 ocasiones tiene que ser igual a 4 o superior a 4 puntos. Bueno, lo que es importante que a ustedes les quede muy claro, inclusive están estipulados dentro del módulo, son los criterios de evaluación. La cátedra tiene estipulado, tanto para los trabajos prácticos, como para las instancias de parciales, como para las instancias de finales, y ustedes cuando rindan lo podrán comprobar, criterios de evaluación que ya son firmes. O sea, que en el momento que ustedes arman una práctica obligatoria, tienen que mirar si su práctica obligatoria está en función de los criterios de evaluación que ya están estipulados. En el momento que efectúan un parcial, piensen que también esto va a ser evaluado en función de estos criterios. Y cuando vienen a la instancia de alumnos regulares, vuelven a escribir estos mismos criterios de evaluación. O sea que ustedes saben muy bien qué es lo que se va a evaluar en el caso de la cátedra de filosofía. El primer criterio que vamos a evaluar desde la cátedra es la comprensión de las consignas de trabajos. La comprensión de la consigna de trabajo es un inconveniente que en realidad atraviesa todo el sistema, ¿no? A veces el alumno piensa que puede colocar en una consigna
cualquier cosa, o por lo menos aquellas ideas que le llegan, pero en realidad lo importante en un trabajo es responder a la consigna. ¿Qué quiere decir? Que si en esa consigna no está clarificado lo que yo quiero interpretar o lo que yo interpreté, digamos, en relación a un tema, es preferible que ese tema o lo deje de lado o pase a otra consigna. Pero en verdad tuvimos muchísimos inconvenientes desde este punto de vista, siempre con el tema de que los alumnos les cuesta bastante comprender las consignas de trabajo, aun cuando uno las revisa permanentemente, ¿no? Entonces, en esto hay que tener cuidado. En relación a la comprensión del tema, también es una tarea que está ensamblada con esta búsqueda bibliográfica, con este trabajo, digamos, en relación a la parte explicativa del módulo. Lograr la comprensión del tema requiere un trabajo de esfuerzo por parte del alumno y de dedicación. La filosofía hay que leer, muchas veces hay que volver a releer y fijar, sobre todo fijar contenidos, ¿no? El tema de la redacción y ortografía es importante, la presentación de los trabajos en tiempo y forma, y acá viene el tema del pensamiento crítico y reflexivo, que no puede estar fuera, sobre todo cuando hablamos de un saber como es el filosófico. La capacidad de resolución de situaciones problemáticas, que en esto el módulo bastante creo que los ayuda, porque permanentemente ustedes ante un tema tienen seguro una consigna que los lleva a poder mirar desde las situaciones cotidianas o reflexionar desde la misma realidad. Entonces, la resolución de las situaciones problemáticas está presente siempre, digamos, en el espacio de filosofía, y en el momento de la evaluación más. Y también la pertinencia en la indagación bibliográfica, ¿no? Es importante que para los temas tengamos presente que podemos ampliar inclusive bibliografía, buscarla, pero que esa bibliografía debe ser pertinente con lo que yo estoy tratando de comprender. Y el tema de la capacidad de síntesis. Ahora, cuando hablamos de la capacidad de síntesis, antes de una buena síntesis tiene que haber un buen análisis, ¿no? Lograr la síntesis es un proceso ya creativo por parte del alumno, gráfico o de redacción, que le permite, que es un resultado de una buena comprensión y de un buen trabajo en el tema. Por supuesto que la síntesis no debe estar vaciada de contenido, ¿no? A veces cuando piensan los alumnos que nosotros pedimos capacidad de síntesis, es que tienen que colocar 2 líneas, ¿no?, en relación a un tema. No, creemos que una síntesis es un producto acabado, en donde nosotros allí nos damos bastante cuenta de cuál fue la elaboración que hizo ese alumno y de cuál es el nivel que ha alcanzado para llegar a estas instancias de evaluación. Estos básicamente van a ser los criterios de evaluación, no otros. Por lo tanto, ustedes, vuelvo a reiterarles, ténganlo siempre presente en el momento de efectuar una práctica, de tener que abordar un parcial o en la instancia final de evaluación, ya sea como alumno regular o como alumno libre. Bueno, en relación a la estructura del módulo. En la estructura del módulo, en las primeras ya páginas del módulo,
van a encontrar una carilla en donde a partir de algunos iconos que le permiten guiarlos a ustedes en relación a ese pasaje por el módulo, es que van a encontrar iconos en unos que les van a servir de guía de estudio. Quiere decir que esos están presentes en cada uno de los ejes de abordaje del espacio curricular. Otros que tienen que van a orientarlos en relación a las actividades de aprendizaje, ¿no? Y también hay, al final de cada eje existe un espacio que es destinado para que ustedes puedan en el módulo, luego de haber leído, colocar algunos interrogantes, algunas cuestiones problematizadoras que ustedes vayan visualizando, que en el momento de que puedan despejarlas, ya sea por la plataforma o en las instancias de evaluación, puedan ustedes anotarlas al final de cada uno de esos ejes, porque a veces cuando uno está leyendo, ¿cierto?, surgen algunos interrogantes, es que necesitamos después depurarlos con alguien o a la luz de la bibliografía. Entonces también tienen un icono destinados a las dudas. En realidad el módulo está estructurado en 4 ejes, que vendrían a trabajarse 4 unidades curriculares. El primer eje, el por qué y para qué filosofar. El segundo eje, que tiene que ver con el conocimiento. El tercer eje, que tiene que ver con el problema ético. Y el cuarto eje, que tiene que ver con un análisis que se realiza de la modernidad y de la posmodernidad. Son los 4 ejes que van a abarcar, digamos, el tránsito del espacio curricular de filosofía. Esto, por supuesto, es en función de los contenidos mínimos necesarios que se han estipulado para la cátedra. Ya específicamente, para hacer un pantallazo en relación al eje número 1, vamos a decir que comienza con ya una situación problemática, porque una interrogación al comienzo, o como el nombre dentro del eje mismo, ya nos está abriendo un problema. El por qué y para qué filosofar. El tema del interrogante en relación al filosofar ya nos ubica en el eje número 1 y en lo que va a abarcar ese eje, ¿no? Vamos a tener que encontrar en el eje número 1, o por lo menos es la intención, encontrarle el sentido del por qué y para qué estudio filosofía, sobre todo en la carrera de Ciencias de la Educación. Entonces, el eje 1 pretende abarcar algunas temáticas en la cual ustedes, cuando salgan del eje 1, ustedes me puedan definir, ya sea a la luz de algunos autores o una definición que tenga tinte ya personal, ¿qué es la filosofía? La filosofía ustedes ya la deberían desde el eje 1 saber y comprender. Por eso es que desde el vamos ya les planteo una situación problemática, ¿no? ¿Por qué y para qué filosofar? ¿Para qué indagar sobre la filosofía? Dentro del primer eje, uno de los primeros temas que abordamos son los comienzos de la filosofía como tal. En realidad la filosofía comienza en el siglo VI a.C.,
en Grecia, aunque vamos a abordar acá, y esto es importante destacar, que vamos a abordar a la filosofía y a sus comienzos de la filosofía, y siempre vamos a hablar de la filosofía occidental, porque también tenemos una filosofía oriental riquísima, milenaria, pero no es objeto de estudio de esta cátedra. Entonces, para decir nuevamente, la filosofía comienza en Grecia en el siglo VI antes de Cristo, en un momento y en un espacio en la que, verdad, cualquiera de estas civilizaciones que pudieran haber estado, Grecia o las aledañas, podrían haber sido el origen de la filosofía, porque estaban preparadas para que irrumpiera un pensamiento tan fuerte, un saber tan fuerte como es el saber filosófico. A partir de que comienza la filosofía como un saber, es que comienza a ser un antes y un después en relación al posicionamiento del hombre, en relación a algunos interrogantes que se planteó desde siempre. Y que estos interrogantes no fueron demasiados, pero sí las respuestas a estos interrogantes, que antes de este siglo VI y de que aparece la filosofía, estos interrogantes estaban en el hombre, pero estaban sus respuestas dadas a partir de los mitos, ¿no? O desde lo religioso, ¿no? Y a partir de que el hombre se hace cargo de sus propias respuestas, trata de lograr sus propias respuestas, estos mismos interrogantes, es que podemos hablar que irrumpe este conocimiento que es nuevo y que desde el comienzo va a pasar a ser, como muchos autores han denominado, la madre de todas las ciencias, ¿no? Los comienzos de la filosofía hay que distinguirlos, y esto es importante, porque a veces los alumnos confunden a los orígenes psicológicos del filosofar. Los comienzos de la filosofía es el momento que aparece la filosofía como un saber. Y los orígenes psicológicos del filosofar son aquellos, aquellas situaciones que se le presentan al hombre desde el punto de vista psicológico y que lo llevan a realizar algunas preguntas y algunos interrogantes. En este caso, vamos a trabajar los tres orígenes que llevan al filosofar, que es el asombro, la duda y la angustia que produce las situaciones límites. Esto es que cuando filosofamos es porque seguramente nuestra vida, que aparentemente transcurre por caminos normales, desde que planificamos nuestro día, es más, planificamos hasta muchas veces nuestra vida en función de algunos proyectos, que es muy bueno que el hombre los tenga, descubre el hombre en algunas circunstancias de su vida de que su vida no va por los caminos, los carriles normales, ¿no?, de tránsito. Y esto sacude un poco a este hombre, porque en verdad todos quisiéramos que todo aquello que planificamos lo pudiéramos ejecutar y que nuestra vida sea como un sistema, ¿no? Pero en realidad hay muchas situaciones, como es la vida, la muerte, el asombro que nos produce la misma naturaleza, que ha llevado a los primeros filósofos a filosofar, en relación a su armonía, al cosmos mismo, que nos lleva a plantearnos
preguntas e interrogantes que desde otros posicionamientos quizás podemos encontrarlas, pero la filosofía le da un posicionamiento claro, teórico, que nos permite muchas veces acudir a ella para la búsqueda de las respuestas. En este caso, estamos refiriéndonos básicamente a aquellas seguramente preguntas que el hombre se plantea y que así viva en Estados Unidos, en Japón, sea de raza de color, o sea una raza aria, o sea latino, viva en la Argentina o en el Medio Oriente, se plantean los mismos interrogantes acerca de el sentido de todo lo creado, acerca de quién ha creado todo el universo, el cosmos, acerca de la vida, el por qué estoy aquí y el sentido de la propia existencia. Eso atraviesa, ya diría Umberto Eco, que no existe ningún hombre que al menos en algún momento de su vida no haya filosofado. Estas preguntas que irrumpen en la vida del hombre, antes, digamos, del comienzo de la filosofía, se las ha planteado, pero lo ha dejado en manos de los mitos, de las leyendas o de los religiosos. Luego el hombre intenta lograr sus propias respuestas a todos estos interrogantes. Y esto es así que estos tres orígenes del filosofar van a ser profundamente trabajados en el interior del módulo. Tanto el asombro, la duda que nos genera el mismo asombro ante las situaciones, después en el acto, o un poquito, digamos, luego de esta respuesta, ya comenzamos a dudar acerca de estas mismas respuestas logradas, y aparece este segundo origen del filosofar, que es la duda, como así también ante las situaciones límites, la angustia que nos generan estas situaciones. Estos tres orígenes del filosofar son objeto de trabajos que ustedes van a realizar desde el punto de vista personal, también de fenómenos que puedan vivir en la realidad, en la vida cotidiana, como también volcados al ámbito educativo. La filosofía, a esta instancia, digamos, siempre me hago la misma pregunta y tomo las palabras de una alumna que en un momento de una exposición de la cátedra me dijo: bueno, profesora, pero ya dé una definición de filosofía. Pues nosotros estamos acostumbrados, como todos los espacios curriculares, que lo primero que dice el profesor es la definición de la filosofía, ¿no? De cualquier espacio. Seguramente que de la filosofía, muy probablemente, un profesor de filosofía a lo mejor no la dé. Y esto no es casual. Esto no es casual. Desde la misma etimología de donde proviene, que es filos, amor, y Sofía, ya implica una cuestión problematizadora. Ahí digamos, ya hay un primer problema, que es, para algunos filósofos es sabiduría y para otros es saber. Entonces allí ya hay una división entre dos posturas dentro de la filosofía muy fuertes, ¿no? Si vamos a considerar el amor a la sabiduría o si vamos a considerar el amor al saber. Y esto es porque la filosofía tiene una multiplicidad de sistemas filosóficos. A diferencia de la ciencia, que posee un solo método de indagación, que es el método científico, por ejemplo, en el caso de la filosofía, no, tiene una multiplicidad
Los filósofos, cada filósofo ha creado su propio método, por ejemplo, Sócrates, la mayéutica, que ha creado su propio método, muchos de ellos sus propios sistemas, y es lo que le ha dado a la filosofía, para algunos, el impedimento de erigirse como ciencia. Pero yo desde mi postura y desde la postura de varios autores considero que es lo más rico que tiene la filosofía, porque la filosofía puede uno mirarla de esa multiplicidad de postura y recién poder lograr una respuesta a los diferentes interrogantes. Esto la enriquece, en lugar de empobrecerla, es una postura enriquecedora de la filosofía. Y como toda también disciplina, la filosofía está estructurada. Los interrogantes que se plantea el hombre, ¿cierto? Se los trabaja en función de problemas, y los conocimientos de la filosofía no están desperdigados, sino están dentro de lo que se denominan las disciplinas filosóficas. Por nombrar algunas, tenemos la ética, la antropología, la lógica, la gnoseología. En realidad, ustedes van a ver dentro del módulo todas las disciplinas filosóficas y van a poder mirarla, cuáles son sus interrogantes y cuáles son los problemas que tratan. Nosotros no podemos desde la filosofía, desde este espacio curricular, al considerarse como madre de toda la ciencia, abarca todo prácticamente el saber, abarcar todas estas disciplinas filosóficas. Vamos a abarcar en este espacio algunas de ellas que se consideran como conocimientos mínimos necesarios para esta cátedra. Y también en el eje 1 es importante que puedan diferenciarlo de otros campos del saber, como es en el caso de diferenciarlo de la ciencia, como también diferenciarlo de la religión. Diferenciarlo, que quiere decir no oponerlo, sino que en esta búsqueda permanente del hombre de interrogantes, a partir de los interrogantes, búsqueda de respuesta, es que tenemos que ver que la filosofía tiene un campo que le es propio, y que puede diferenciarse en las respuestas de la ciencia como también de la religión. Tienen una práctica dentro del módulo en la cual inclusive unos cuadros bastante explicativos y de buen trabajo de análisis en el interior que le van a permitir discernir, para luego usted seguramente lograr una mejor comprensión de cuál es el posicionamiento de la filosofía en relación a otros saberes. Y también van a ver dentro del primer eje el problema de la definición de la filosofía, que es lo que en realidad hace un ratito ya les abordé yo, que no podemos a veces dar una sola definición de la filosofía, ya que a veces para calmar a mis alumnos tomo la definición de Aristóteles, que dice que la filosofía se dedica al estudio del ente en cuanto ente y de las propiedades constitutivas que le son tales, ¿no? En realidad no necesitan comprenderla ya, porque tienen que ir a abordar qué es un ente, y a partir de la comprensión del ente que van a comprender también la definición. Es importante definirla, pero más importante desde la cátedra, al menos desde lo que yo considero como importante de la cátedra, es que ustedes puedan elaborar una definición, ustedes puedan tener, mejor dicho, una conceptualización de la filosofía. Y todo este eje
va a estar trabajado en función de esta mirada problematizadora y a la vez un abordaje de los autores o filósofos desde la misma historia de la filosofía. Hay un cuadro al final del eje en donde trabaja la historia de la filosofía, pero no es una historia de la filosofía en donde ustedes van a verla en el primer eje y luego no la van a mirar más, sino que van a ir y van a volver, ¿cierto?, permanentemente en esa historia de la filosofía. Es como les dije, desde el punto de vista didáctico, metodológico. Hay situaciones problemáticas, pero está la filosofía mirada o vista desde la historia misma. En relación al segundo eje de trabajo, comprende al problema gnosiológico. Ustedes en la portada del módulo van a tener una imagen que es de un grabador holandés, Escher, del siglo XX, en la cual él presenta una obra que me gustaría que en este momento pudieran hojearlo al módulo y poder seguirme con esta lectura, donde aparece una imagen en la cual hay una construcción muy bonita a la vista, pero verdaderamente si nos colocamos con detenimiento en esa construcción, vamos a comprender lo que dice debajo Galileo Galilei, que dice, así que lo que ves, ¿y qué es lo que ves? No ves nada, mirás, pero no ves. Esa construcción muy bella desde el punto de vista de lo sensible, vemos que en realidad no podría ser real, porque sus columnas no podrían soportar la estructura, el peso, ¿cierto? Es inaccesible, son 2 pisos que en realidad serían imposibles de que pudiéramos acceder, más una cúpula muy pesada en el segundo piso. Esto es un poco para reflexionar. Nosotros cuando decimos que conocemos, ¿qué es lo que conocemos de la realidad? Este es uno de los interrogantes que se pregunta o se plantea, digamos, el problema gnosiológico. ¿En qué se funda nuestro conocimiento intelectual? ¿Cuál es su origen? ¿Qué es lo que conocemos? ¿La realidad o una sombra de esa realidad? ¿Y cuál es el alcance de nuestro conocimiento? Y en relación a ese alcance del conocimiento, ¿es posible acceder a la verdad? ¿De qué verdades estamos hablando? El hombre permanentemente intenta conocer, ¿no? Pero en realidad en ese conocimiento, en esa estructura del conocimiento, podernos preguntar acerca de qué es lo que origina el conocimiento, dónde está fundamentado su conocimiento, vamos a ver que en el eje 2 planteamos el problema del origen y fundamento del conocimiento, si está amparado en los sentidos, como dicen los empiristas, o en la razón, como dicen los idealistas. O sea, ahí hay 2 posturas. Y también vamos a recorrer en ese giro copernicano que hace Kant, lo que vamos a distinguir entre realismo e idealismo, una síntesis, digamos, que es el apriorismo de Kant en relación al problema del origen del conocimiento. El problema del conocimiento, créanme, es un problema que no se
si bien es cierto, se ha profundizado en la modernidad, no deja de llegar hasta nuestros días. O sea que el problema del conocimiento es una discusión muy presente hasta nuestros tiempos. Van a poder ver también en el eje 2 el problema, no es un problema, sino es la división o la diferenciación entre los diferentes tipos de conocimiento. El vulgar y el conocimiento crítico. Cuando hablamos de conocimiento crítico, hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Y en relación al problema de la verdad, cuando consideramos que la verdad muchas veces es única, acá van a ver que existen diferentes posturas en relación a lo que se considera el problema de la verdad. Las diferentes posturas son correspondentistas, coherentistas, pragmáticas y relativistas. Y esto es porque en verdad el problema del conocimiento no es un problema fácil de resolver, pero menos desde el punto de vista de la verdad. La verdad es aquella que tiene coherencia con los marcos teóricos, se puede resolver desde el punto de vista teórico. La verdad es aquella que podemos encontrar contrastándonos con situaciones prácticas, pragmáticas. ¿Cuál es la verdad? Aquella que está considerada desde el punto de vista de la ciencia como correspondentista, o mejor una posición que ahora tiene la filosofía actual, que es el entrecruzamiento de tres saberes: el científico, el semiótico y el hermenéutico, para lograr una mejor comprensión de esa realidad. Esto es interesante porque el hombre moderno, sobre todo, en su antropocentrismo, consideró que podría lograr las verdades absolutas, ¿no? Y verdaderamente la ciencia era lo que lo amparaba para lograr esas verdades. En realidad, luego, en el comienzo de la posmodernidad, el hombre se da cuenta de todas aquellas equivocaciones que justamente cometió, producto de considerar que era el dueño de la verdad. Entonces, plantearnos el problema de la verdad desde el punto de vista filosófico es bastante importante, ¿no? El tercer eje de trabajo corresponde a otra problemática que desde el punto de vista de la educación no puede dejarse de abordar, que es el problema ético. También en la portada del módulo lo tienen a Adán y Eva, y ahí está la síntesis desde la Biblia de lo que nosotros consideramos como el bien y el mal, ¿no? La figura de la serpiente, Eva mordiendo su manzana. Pero en realidad la ética va a plantear como disciplina filosófica el problema del bien, pero mientras lo atraviesa al hombre. O sea, en otras palabras, nosotros desde el punto de vista de la ética no nos vamos a plantear acerca de todas las cuestiones buenas o malas que nos circundan o ocurren, sino que los vamos a plantear desde el punto de vista del hombre en cuanto lo atraviesa. Por lo tanto, estamos tomando otra disciplina importante desde el punto de vista de la filosofía, que es el problema antropológico. Es ese hombre que ante las cuestiones que debe decidir en su vida se encuentra en soledad. Se encuentra en soledad, por eso debe pensar, decidir
y actuar y soportar los retornos de sus acciones. Y en eso, por más que alguien lo aconseje o que pida opiniones, en el momento de decidir se encuentra en soledad. Tiene la libertad de poder decidir, pero a la vez la responsabilidad de decidir. Y créanme que cuando, por más que no decida, también está tomando una posición, por lo tanto es responsable de esa decisión, también decide. No es una decisión que esté realizada por el hombre sin mediar, créanme, concepciones de la ética, que por más que nunca hayan cursado filosofía, la sociedad misma las tiene intrínsecas, digamos. Muchas de estas posturas nosotros las vamos a ver desde lo más importante son los criterios de moralidad por las cuales se toman las decisiones. Nosotros no tomamos decisiones amparadas si no están dentro de esos criterios de moralidad. Es interesante, y desde la cátedra trabajamos con algunas películas, con algunos videos que nos permiten poder analizar posturas. En este caso vamos a ver a varios autores que atraviesan la historia de la filosofía para poder mirar desde ese lugar, desde el lugar de ellos, qué es lo que consideran como bueno, qué han considerado como bueno, cuál es la posición en relación a lo que es el placer, la libertad, la felicidad, el deber. Y en esto hay íconos muy importantes en este punto, filósofos muy importantes, como es Sócrates, por ejemplo, que no escribió en relación, no fue un filósofo que escribió, pero que verdaderamente podríamos considerar como el primero que ha trabajado el problema ético y que lo ha demostrado con su propia vida hasta el momento de su muerte, ¿no? Y que inaugura, digamos, las concepciones en relación a la ética, de la cual podemos dar cuenta, ¿no? Pero las concepciones de la ética han atravesado toda la historia de la filosofía. Entonces, nosotros podemos volver a Aristóteles, podemos volver a Sócrates, podemos tomar a Kant, podemos tomar a Stuart Mill, a Nietzsche, por ejemplo, para analizar las diferentes problemáticas de nuestra vida cotidiana y para, sobre todo, analizarlos desde el punto de vista educativo. Es muy interesante poder leer las críticas a las razones de educar para poder mirar el posicionamiento que ha tomado la formación ética y ciudadana a lo largo de la historia de la educación y en la actualidad, cuál sería el lugar de la formación ética y ciudadana que debería tomar en un análisis desde Carlos Cullen. Esto nos lleva a que en realidad las posiciones en relación a lo bueno y lo malo y a lo que atraviesa a ese hombre tiene el recorrido de toda la historia de la filosofía, y autores que fueron trabajándola en algunos tramos interesantes para abordar, como los que yo ya nombré. Pero también nos detenemos un momento para ver los problemas actuales que tiene la filosofía desde el punto de vista ético. Y los problemas actuales que tiene la filosofía desde el punto de vista ético están atravesados también por otras disciplinas y por otras miradas, que sería desde el punto de vista político, desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de lo económico, y también desde el punto de vista antropológico. Hoy es objeto de análisis desde el punto de vista de la ética, los problemas de la bioética, por ejemplo, todas las prácticas económicas, por ejemplo,
Y estos son objeto también desde el punto de vista ético, los problemas ecológicos que atraviesa la humanidad, y no para mirarlo, digamos, como problemas de nuestra vida cotidiana, sino también para poderlos revisar desde el punto de vista de cuál es el lugar de la educación. ¿Cuál es el lugar de la educación en relación a la formación ética que deberían recibir nuestros educandos, ya considerando la educación misma como un bien, eso es interesante, y por eso está este eje mirando permanentemente la educación. Y el cuarto eje de trabajo, realizamos acá un análisis de lo que es la modernidad y la posmodernidad. Cuando hablamos de modernidad y de fines de la modernidad, podemos decir que todos los jóvenes que ya nacieron después de los años 80 en la Argentina pueden considerarse posmodernos. Pero la posmodernidad, ¿qué es lo que hace que cambie una modernidad por una posmodernidad? ¿Qué fenómenos han irrumpido en la vida de las sociedades, de las culturas y del hombre mismo para poder pasar de un momento a otro, ¿no? Son estos jóvenes que también muchas veces nos problematizan, nos cuestionan y que verdaderamente de la cual debemos tener una mirada un poquito más profunda y que son los niños y jóvenes que nosotros debemos de educar y de lo cual tenemos que responder desde el punto de vista educativo. ¿Por qué la modernidad cayó? Porque fue un manojo de utopías, desde lo social, desde lo científico, desde lo político, desde lo educativo. Fueron un conjunto de promesas que no se pudieron cumplir. Y al no cumplirlas, irrumpen la posmodernidad. Entonces, ¿qué podemos decir de una sociedad, desde el punto de vista social? Una sociedad industrial en donde los artesanos salieron desde sus campos y fueron a las ciudades en búsqueda de sus progresos, de sus bienestares, a la industria, pero luego este progreso y este bienestar no fue logrado. Entonces, en lugar de progreso, quizás hubo desempleo, sobre todo esto lo sufrieron los hombres más que las mujeres. Esto se pretendió realizar una revolución del orden injusto, pero resulta que lo que logramos desde el punto de vista social no fue más que una profunda modificación de las clases sociales en las cuales en vez de haber clase baja, media y alta, quedamos con la clase baja y la alta. Entonces, esto también desde el punto de vista político, también la promesa de la filosofía al servicio de la humanidad, del logro de la filosofía de la praxis, y en realidad también grandes desilusiones desde este punto, desde lo económico, el modelo capitalista, y esto ha provocado que hoy por hoy estemos en un momento de análisis que es el posmoderno, en donde los jóvenes de hoy tienen una gran incredulidad en relación al futuro, en donde se pueden ver dificultades en tener convicciones. Hay una gran pulverización del modelo social, que es lo que recién estaba analizando, una prolongación de la adolescencia y sobre todo una fuerte revolución del papel de la mujer en estas sociedades.
Y por supuesto esto tiene serias repercusiones o ha modificado a estos niños y jóvenes de los cuales hay que formar. Entonces también se lo puede ver como todo fenómeno que es como una esponja. La escuela es el ámbito en donde nosotros debemos trabajar y de lo cual debemos comprender estas problemáticas. Ahora, ¿a la luz de qué? A la luz de los textos de los filósofos. Es importante que ustedes sepan que tendrán que trabajar los contemporáneos, ¿no? Trabajar Sartre, trabajar Heidegger, trabajar Nietzsche, como para poder comprender, digamos, desde una mirada contemporánea a la modernidad y su paso a la posmodernidad. Es interesante que a la luz de los filósofos podamos reflexionar sobre estos cambios en los órdenes sociales, culturales, políticos, económicos y sobre todo desde el punto de vista educativo. Hasta acá es el final, digamos, de la presentación de la cátedra. Espero de ustedes como alumnos dedicación, buena comunicación y nos estamos seguramente comunicando desde la plataforma.